¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tenerlo todo, una cama cómoda, acceso a internet, comida, ropa, redes sociales, incluso amigos virtuales, hay días en los que sientes que la vida simplemente no tiene sentido? No es tristeza, no es cansancio, es ese agujero sordo en el pecho, una sensación opaca de estar desconectado de todo, incluso de ti mismo, como si el mundo funcionara en piloto automático y tú fueras solo un espectador invisible, algo así como un fantasma en una realidad hiperactiva. Pero lo que muy pocos saben es que esto tiene nombre, y más aún, tiene una historia filosófica tan profunda como perturbadora. Heidegger lo llamó el aburrimiento profundo. Imagínate estar en una estación de tren vacía. Las horas pasan lentamente, no hay anuncios, no hay música, no hay movimiento. Nadie viene, nadie se va. Solo estás tú, esperando algo que no sabes qué es. Ese es el escenario mental que Martin Heidegger usó para describir una de las experiencias humanas más ignoradas y más devastadoras. El aburrimiento esencial, el que no se calma con una serie de Netflix ni con una playlist de Spotify. Es ese tipo de aburrimiento que no se siente como no tener nada que hacer, sino como no tener para qué hacer nada. Es una crisis silenciosa, una renuncia del mundo a sí mismo. Heidegger lo explica en su curso de 1929 titulado Los conceptos fundamentales de la metafísica. Y aunque es una obra densa y filosóficamente compleja, lo que plantea es tan actual que parece haber sido escrito esta mañana. Heidegger distingue entre varios niveles de aburrimiento. El más simple, el que todos conocemos, es cuando estamos en una sala de espera o haciendo fila en un banco. El segundo nivel es cuando lo que nos aburre no es solo la situación, sino el hecho de que nada parece tener la capacidad de retenernos, de hacernos sentir vivos. Pero hay un tercer nivel, el más inquietante de todos, el aburrimiento profundo, ese donde no solo estamos aburridos, sino que el mundo entero parece haberse vaciado de sentido. Y lo más escalofriante es que ese tipo de aburrimiento no duele. Solo está, silencioso, frío, lento. Hoy más que nunca, esa experiencia es cotidiana. Abrimos TikTok, cambiamos de video cada 6 segundos, revisamos Instagram sin mirar realmente nada, mandamos emojis sin decir absolutamente nada. Nos invaden miles de estímulos, pero no nos conmueve ninguno. Y eso, paradójicamente, no es sobreestimulación, es abandono. Heidegger diría que hemos caído en el olvido del ser, es decir, en un modo de vida donde todo lo que hacemos, decimos, compartimos o consumimos está desconectado del verdadero significado de existir. Vivimos, sí, pero no somos. Existimos sin existir del todo. Respiramos sin habitar nuestro tiempo. Y ahí comienza el agujero. No porque falte algo, sino porque todo lo que hay se ha vuelto insuficiente. Heidegger no era un moralista. No estaba aquí para decirte que dejes el teléfono, que medites o que abraces árboles. Su propuesta era mucho más radical. Él entendía que el aburrimiento profundo no es un error del sistema, sino una revelación. Algo así como una grieta que se abre para que veas, sin filtros, lo que realmente está ocurriendo. La pérdida del sentido. Pero no por tragedias, ni por fracasos, ni siquiera por dolores intensos, sino por la rutina, por la repetición vacía, por el hecho de que nos hemos acostumbrado a vivir sin detenernos jamás a pensar por qué vivimos, para qué, con qué propósito. Y aquí es donde Heidegger hace su movimiento más provocador. Para él, el aburrimiento profundo no es el enemigo, es una señal, un síntoma, incluso una puerta. El aburrimiento radical revela que el mundo se ha retirado, que ya no nos habla, que las cosas ya no brillan, que ya no nos convocan. Pero esa experiencia, si no la anestesiamos con distracciones,
puede ser precisamente lo que nos devuelva el camino hacia una existencia auténtica. Solo el que se aburre profundamente puede preguntarse por el sentido de la vida con verdadera honestidad. Solo quien toca el fondo del sinsentido puede abrirse a una vida más consciente, más despierta. Y sin embargo, en lugar de escuchar ese silencio, lo tapamos. Preferimos el ruido constante, el flujo inagotable de información, la velocidad. Porque detenerse es peligroso. Porque cuando el ruido desaparece, aparece el vacío. Y nadie nos enseñó a habitarlo. Pero Heidegger no nos pide que lo llenemos, sino que lo escuchemos, que lo enfrentemos. Porque el sentido no aparece cuando lo buscamos desesperadamente. El sentido aparece cuando dejamos de correr, cuando permitimos que el aburrimiento nos hable, y lo que nos dice no es cómodo, pero puede cambiarlo todo. Hay un momento en la vida en que todo lo que nos entretenía pierde fuerza. Las series ya no nos atrapan. Las conversaciones parecen huecas. La música, que antes nos estremecía, ahora suena como ruido de fondo. Y empezamos a sospechar que el problema no está en el mundo, sino en nosotros, en cómo estamos habitando este tiempo, en cómo sin darnos cuenta hemos renunciado a vivir de verdad. Y lo más desgarrador es que nadie lo nota. Nadie te pregunta, ¿estás sintiendo el peso del vacío? Porque todos están demasiado ocupados fingiendo que tienen todo bajo control, pero dentro de ti sabes que algo no encaja. Heidegger lo vio con claridad. En esta era moderna, la existencia se ha vuelto una secuencia de ocupaciones vacías. Trabajar, consumir, desplazarse, comunicarse, pero todo dentro de una niebla que lo vuelve insípido. Es lo que él llamó la caída en lo impropio. Es decir, vivir no desde uno mismo, sino desde lo que se espera de uno, lo que se dice, lo que se hace, lo que todos hacen. El uno anónimo. Uno va a la universidad, uno consigue pareja, uno ve series, uno se deprime, y así, sin darte cuenta, terminas siendo nadie. Eres uno más, un eco más, y mientras tanto, tu ser, ese que clama por algo auténtico, se va marchitando. Pero aquí viene el golpe. Heidegger sostiene que el aburrimiento profundo no es un defecto que tengamos que arreglar. Es una oportunidad de despertar. Es la conciencia gritándote que llevas demasiado tiempo dormido, que tu vida está siendo ocupada, sí, pero no vivida, porque hay una diferencia brutal entre llenar tu agenda y habitar tu existencia. El aburrimiento es el síntoma del alma cuando ha sido desconectada de su propósito. No es flojera, no es falta de motivación, es falta de conexión con el ser. Y ese ser, eso que eres más allá de tus roles, tus metas, tus likes, tus logros, está cada vez más lejos. Lo estás dejando atrás mientras corres hacia... ¿qué exactamente? Vivimos atrapados en una lógica perversa. Si te sientes mal, compra. Si estás vacío, publica. Si estás ansioso, consume. Si no puedes dormir, reproduce contenido hasta que te duermas agotado. Todo está diseñado para que nunca, jamás, te detengas a sentir ese vértigo de estar vivo sin saber por qué. Pero Heidegger dice lo contrario, que justo ahí, cuando el sentido colapsa, aparece la posibilidad de un sentido real. Porque lo que estás sintiendo no es el fin, es el inicio de una verdad que ya no viene de afuera, no de likes, ni de metas, ni de opiniones. Viene de una sola pregunta que lo cambia todo. ¿Qué estás haciendo con tu existencia? Y no hay una respuesta mágica. Heidegger no viene a darte una solución empaquetada. No te promete felicidad, te exige que pienses, que pares, que mires ese vacío a los ojos, porque si logras sostener la mirada, si no escapas, si no corres a taparlo con entretenimiento, algo empieza a surgir, una incomodidad, una inquietud, una urgencia por vivir diferente, no como el resto, no como uno más, sino desde ti,
desde lo más hondo de tu ser. Y eso, aunque parezca poco, es revolucionario. Lo que Heidegger plantea no es una teoría filosófica para enciclopedias. Es una provocación existencial, un disparo al corazón de la rutina, una denuncia al sistema invisible que nos convierte en sombras funcionales. Nos quiere productivos, disponibles, optimistas, pero no nos quiere conscientes. Porque una persona que se hace consciente de su aburrimiento profundo ya no se conforma, ya no puede seguir fingiendo, ya no puede callar ese grito interior que dice: esto no puede ser todo, y entonces empieza la transformación. El aburrimiento, cuando lo sostienes, se convierte en pregunta. La pregunta se convierte en silencio, y el silencio en visión. Heidegger lo sabía. Para ser libre, primero hay que ver. Y para ver, primero hay que dejar de correr. Dejar que la angustia emerja, que el sinsentido se manifieste. Porque solo ahí, en ese cráter existencial, pueden hacer algo auténtico. Una vida que no sea copia, un camino que no esté dictado, una identidad que no dependa de ninguna pantalla. Y lo más impactante es que no necesitas irte a las montañas ni apagar el mundo. Basta con detenerte, basta con atreverte a mirar tu vida desde fuera, a cuestionarte sin filtros, sin anestesia. ¿Qué estás haciendo con tus días, con tus pensamientos, con tu tiempo finito? ¿Estás habitando tu propia historia o estás sobreviviendo en la de otros? Heidegger no busca consolarte, busca estremecerte, porque solo cuando algo dentro de ti se rompe, algo nuevo puede surgir. No se trata de arreglar el aburrimiento, se trata de atravesarlo, porque detrás de él tal vez haya algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Y si el problema no es que la vida no tenga sentido, sino que tú nunca has tenido la oportunidad real de buscarlo, porque eso también es violencia, no la que te grita en la cara, sino la que te distrae con tanto ruido que no te deja escuchar tu propio pensamiento. No te deja sentir tu vacío, y sin vacío no hay búsqueda, solo repetición, solo adaptación, solo sobrevivir, sin saber para qué. En el mundo de hoy, el mayor lujo ya no es el dinero, es el silencio, es el tiempo, es el permiso para detenerse y preguntarse: ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? Pero no nos lo permiten, porque si te detienes, te vuelves improductivo. Si te cuestionas, eres intenso. Si no te conformas, molestas. La sociedad necesita que sigas funcionando, que sigas contribuyendo, que sigas consumiendo, que sigas sonriendo en tus fotos, aunque por dentro te estés desmoronando. Y cuando no puedes más, cuando colapsas, te dicen: relájate, solo estás aburrido. Pero no, lo que estás es desconectado, alienado, expulsado de tu propio centro. Heidegger lo llamaría una existencia inauténtica, y ese estado es una forma silenciosa de muerte. Porque estar vivo no es lo mismo que estar despierto. Muchos cuerpos caminan, responden mensajes, producen contenido, pero sus almas están en pausa, vidas en piloto automático, vidas sin raíz, vidas que no saben que están dormidas, y sin embargo hay algo que de vez en cuando late, en mitad de la noche, en un pensamiento inesperado, en una caminata en silencio, en esos minutos después de cerrar una serie, cuando te preguntas: ¿y ahora qué? Ese latido es el llamado del ser, es la realidad empujando desde dentro, queriendo salir. Es lo que Heidegger llamaba la angustia ontológica, la angustia que no viene por algo externo, sino por la confrontación con el hecho de estar arrojado al mundo sin instrucciones, sin garantías, sin un sentido preescrito. Estás aquí. Estás vivo. ¿Y ahora qué haces con eso? La angustia es temida porque no tiene forma, no tiene causa concreta. No puedes resolverla como resuelves una factura. No puedes superarla
con frases motivacionales. Porque no se trata de arreglar algo roto, se trata de mirar que todo, absolutamente todo, es frágil, incierto, efímero, que no hay suelo firme, que el sentido no está dado. Y ahí, justo ahí, donde muchos quieren huir, es donde Heidegger quiere que te quedes, que resistas, que permanezcas, porque ese vacío es el origen de tu libertad. Sí, libertad, porque si no hay un sentido impuesto, entonces eres tú quien puede construirlo, no copiarlo, no heredarlo, no repetirlo, crearlo. Pero eso solo es posible si te enfrentas al aburrimiento profundo sin anestesia, si lo habitas como quien habita un desierto, sin expectativas, sin mapas, solo tú y tu existencia desnuda. Y entonces algo ocurre, algo sutil, casi imperceptible, no una iluminación mágica, no una epifanía dramática, algo mucho más real. Comienzas a verte, no como un personaje, no como un perfil, como un ser humano radicalmente libre y radicalmente finito. Y esa mezcla, esa tensión entre la libertad y la muerte, es el núcleo de toda vida auténtica. Porque sí, lo sabías aunque no quisieras decirlo en voz alta, vas a morir. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero va a pasar. Y eso es lo que lo cambia todo. La muerte no como final, sino como detonante, como esa línea invisible que atraviesa cada día de tu vida y te pregunta, sin palabras, ¿vas a seguir fingiendo o vas a empezar a vivir de verdad? Heidegger decía que solo al asumir nuestra finitud podemos acceder a una existencia auténtica. No la de los cuentos, no la de los influencers, no la de los manuales de autoayuda. Una existencia que no necesita validación, porque ya no busca escapar. Una existencia que se construye instante por instante, desde adentro, con lucidez, con fragilidad, con vértigo, pero también con una forma de belleza que ya no depende de nada externo. La belleza de estar presente en tu vida, de habitarte, de elegir. Y cuando haces eso, cuando realmente despiertas, descubres algo perturbador. El mundo no cambió, la rutina sigue ahí, las redes siguen ahí, los otros siguen igual, pero tú ya no eres el mismo, porque ahora sabes, has mirado el vacío, has sentido el aburrimiento como espejo, has sostenido la angustia sin huir, y ahora entiendes que el sentido no se encuentra, el sentido se construye, con cada elección, con cada renuncia, con cada silencio que decides no llenar, con cada instante que eliges no desperdiciar. Y así, lentamente, sin fórmulas ni promesas, empieza a nacer una vida que no necesita ser espectacular. Solo necesita ser tuya, propia, íntima, real. Y eso, en un mundo de máscaras, ya es una revolución. Entonces, ¿por qué sentimos que la vida no tiene sentido? Tal vez porque nos enseñaron a buscarlo fuera, en metas, en objetos, en relaciones, en números. Pero lo que Heidegger nos susurra, aunque duela, es que el sentido no está esperando en el futuro. Está escondido en el modo en que vives el presente, en cómo te relacionas con tu tiempo, en cómo habitas tus días. Y si tus días están hechos de automatismos, de distracciones, de velocidad, entonces claro que el sentido se desvanece, porque el sentido no se impone, se descubre en la pausa, se revela en el silencio, se construye cuando dejas de actuar como todos esperan que actúes y te atreves a ser tú. El aburrimiento profundo no es tu enemigo, es el eco de una existencia que está pidiendo volver a casa. No lo apagues, no huyas de él, escúchalo, siéntalo. Deja que te muestre lo que has olvidado, que estás aquí, ahora, con una vida entera por decidir. Y sí, puede doler, puede asustar, pero también puede ser el inicio de algo brutalmente honesto, algo tan real que ya no necesite disfraces, ni máscaras, ni aprobación, porque tal vez, solo tal vez, este aburrimiento no es señal de que tu vida está vacía,
sino de que estás por fin empezando a despertar. Y si eso resuena contigo, si algo en ti se sintió expuesto, tocado o incómodamente vivo, entonces este canal es tu lugar. Suscríbete a Consejero del Caos para seguir explorando ideas que sacuden, que incomodan, que transforman. No vas a encontrar respuestas fáciles aquí, pero sí vas a encontrar el valor de hacerte las preguntas que nadie más se atreve a plantear. Y si este video te removió por dentro, te recomiendo que veas el que aparece ahora en pantalla. Es la continuación natural de este viaje. Te prometo que no te dejará indiferente. Nos vemos ahí.